Dios ha hablado. Eso es lo que empezamos diciendo la semana pasada. Dios ha hablado. Y Él ha hablado en primer lugar por medio de la creación. Toda la creación nos habla sobre Dios, la sabiduría, el poder, la gloria de Dios. Pero Dios nos ha hablado de otra manera. Nos ha hablado de una manera incluso se podría decir más alta, de una manera más clara incluso que incluso en la creación. Dios nos ha hablado y cuando el hombre pecó se hizo necesaria otra revelación de Dios. Cuando el hombre pecó se hizo necesaria que Dios hablara de otro modo, no solamente por la creación sino de otro modo. Y Dios no nos ha dado ni una estatua que mandó del cielo para hablarnos, tampoco nos ha hablado a través de una película, tampoco nos ha hablado a través de una voz que oímos desde el cielo. Dios no nos ha hablado a través de una imagen, Dios nos ha hablado a través de un libro, a través de su palabra, el libro de Dios. Nos ha dado la Escritura, es lo que tenemos. Él nos ha dado un libro, la Escritura. La palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, sí, los cielos son parte de su palabra en cuanto a que escuchamos su voz de alguna manera por la creación, pero la revelación que Él nos ha dado, revelación especial, es escrita y es la Biblia, esta segunda revelación que Él nos ha dado, no solamente la creación sino la Biblia, porque la creación, como vimos, no es suficiente para podernos salvar, pero la Biblia sí. Él nos ha hablado por medio de su palabra escrita. 2 testamentos, Antiguo y Nuevo, 66 libros, más de 1000 capítulos, 40 autores en un transcurso de 1500 años, pero un solo autor divino, Dios el Espíritu Santo. Y uno de los puntos que más remarcaron los reformadores hace 500 años fue el punto de la Escritura, solamente la Escritura. ¿Por qué? Porque por cientos de años la Iglesia Católica Romana había añadido cosas, tradiciones, palabras de los papas, mitología griega y romana, supersticiones, paganismo, habían ido añadiendo cosas y cosas a la palabra de Dios. Y los reformadores tuvieron que decir, solo la Escritura. Quítale a la Biblia todas las tradiciones, todas las cosas que no hagan falta, solo la Escritura es lo que es nuestra única autoridad final, es la Escritura y solamente la Escritura. Nuestra única regla de fe y práctica es la Escritura y solamente la Escritura. Y como dijo Martín Lutero, mi conciencia está cautiva a la Escritura, solamente la Escritura. Entonces, una y otra vez tuvieron que remarcar eso los reformadores. Si vais conmigo a Isaías 8, esto no es solamente que ocurrió hace 500 años, hace unos 2800 años ocurrió lo mismo en tiempos de Isaías. En Isaías 8, vamos a empezar en el versículo 11, por ejemplo. Isaías 8, Isaías vivía en un tiempo donde también había mucho profeta falso, que había añadido mucha basura, mucha otra cosa a la palabra de Dios. Añadían sus tradiciones, sus comodidades, lo que me gustaba a mí, lo que enseñaban las otras religiones de alrededor. Y entonces dice ahí Isaías 8:11, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Habían añadido cosas. Ay, lo que este pueblo hace, lo que el otro pueblo hace, lo iban añadiendo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Solamente el Señor. Entonces Él será por santuario. Qué precioso, cuando Él es nuestro temor y Él es nuestro miedo, Isaías 8:13, entonces, Isaías 8:14, entonces Él será nuestro santuario que nos refugiemos en Él, que adoremos en Él. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuánta falta nos hace eso?
coger la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio y la ley, y sellarlos y tenerlos entre nosotros. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La gente de Israel quería saber, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo adorar? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Qué hago yo aquí en este mundo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo debo vivir como marido, como esposa? ¿Cómo debo vivir con mis hijos, con mis padres? ¿Cómo debo trabajar? Tenían muchas preguntas y decían en el versículo 19, la gente les decía, preguntadle a los encantadores y a los adivinos esas preguntas que vosotros tenéis. Y dice Isaías, ¿no consultará el pueblo a su Dios? No, ¿cómo vamos a preguntar a otros? Tenemos al único Dios verdadero y su palabra. ¿Cómo vamos a ir a otros? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego me encantan las palabras del versículo 20. El punto culmine de todo el texto. A la ley y al testimonio. Básicamente lo que está diciendo, a la Biblia, a la Biblia, a la Biblia. Quiero saber qué debo hacer. A la Biblia. Quiero ver lo que va a pasar en el futuro. A la Biblia. ¿Quién es el único Dios verdadero? A la Biblia. ¿Cómo puedo ser salvo? A la Biblia. ¿Cómo puedo ser perdonado de mis pecados? A la Biblia. ¿Cómo vivir una vida que agrade a Dios? A la Biblia. ¿Qué hay de malo en el matrimonio homosexual? Míralo en la Biblia. ¿Qué hay de malo en este vicio o el otro? A la Biblia. Todo a la Biblia, a la ley y al testimonio. Y eso es lo que hicieron el profeta Isaías hace 2800 años y es lo mismo que hicieron los reformadores hace 500 años. A la Biblia. Esta es nuestra única autoridad, nuestra única regla de fe y práctica. Así que volvamos al Salmo 19. El Salmo 19 nos ha dicho que Dios habla por la creación. Pero ahora en segundo lugar nos dice Dios habla de otra manera. Dios habla de otra manera y esta segunda manera era totalmente necesaria. Sin esta manera no podíamos ser salvos. Y es que Dios habla por medio de la Escritura, por medio de la Biblia. Así que en los versículos 7 al 9, que es lo que vamos a ver en esta tarde, el autor de este salmo, que es David, nos da 6 declaraciones acerca de la Escritura. 6 declaraciones acerca de la Escritura. Y es que el hombre, que fue creado perfecto, el hombre que podía escuchar la voz de Dios de la creación, el hombre que podía ver el sol, como vimos la semana pasada, podía ver el sol, viendo el sol y con la conciencia que Dios le ha dado y el entendimiento, podía conocer más de Dios a través del sol, de cómo Dios es, de lo que Dios hace. Y cuando digo el sol, digo la creación, la luna, las estrellas, todo lo que le rodeaba. El hombre podía escuchar la voz de Dios a través de la creación y el hombre estaba en perfecta comunión con Dios en el Edén. Podía comprender perfectamente toda la creación y escuchaba la voz de Dios cada día en estas cosas. Y Dios hablaba con él directamente, pero desde que el hombre pecó, esa voz que Dios habla a través de la Escritura ya no la podía escuchar del mismo modo. Es verdad que el hombre sigue habiendo algo dentro del hombre, esa conciencia, ese conocimiento de lo que es Dios, algo queda ahí. Es imposible que el hombre lo quite por completo, pero ya no lo puede escuchar de la misma manera. Así que por eso y porque el hombre era pecador, se hizo necesario que Dios hablara de otra manera. No solamente por la creación, sino que Dios nos dio un libro. Un libro que comienza en Génesis con la creación y que acaba en Apocalipsis con la consumación de todas las cosas. Se hizo necesario que Dios nos diera un libro cuyo tema es principalmente la salvación, cuyo tema y cuya finalidad de este libro no es otra, sino volvernos a llevar a Dios. Eso es por lo que Dios nos dio la Biblia. La Biblia, fíjate, si Adán no hubiera pecado, la Biblia no hubiera sido necesaria.
pero la Biblia se hizo necesaria porque Adán y Eva pecaron. Entonces Dios comenzó a... Estas 6 declaraciones primero dicen qué es la Biblia, le dan diferentes nombres a la Biblia. En segundo lugar dicen cómo es la Biblia, y también cada una de estas declaraciones nos dice qué es lo que hace la Biblia, los efectos de la Biblia en nosotros, la acción de la Biblia. Así que vamos a ver, declaración por declaración, vamos a ver todas estas cosas. La primera declaración, versículo 7, dice: la ley del Señor, o de Jehová, es perfecta, que convierte el alma. Antes de empezar, un pequeño paréntesis, el nombre Jehová se repite 6 veces aquí. El nombre Jehová, que es el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios, se repite 6 veces. Es ese nombre que Dios le dio a Moisés, cuando Moisés dijo: ¿quién diré que me envía? Y le dio ese nombre que incluso para los judíos ni lo escribían, ni lo pronunciaban, porque era el nombre del Santo, Santo, Santo. Ese nombre que en nuestra traducción pone Jehová, también podría en otras traducciones pone Señor, nos habla del nombre de nuestro Dios, para que entendamos que este libro es un libro dado por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces tenemos que entender eso. Y en esta primera declaración dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El nombre que se le da es la ley del Señor. Eso quiere decir que si Dios da la ley, el que da la ley es el que legisla. Alguien que legisla es aquel que elabora y establece leyes para gobernar al hombre. Aquí en España, el poder legislativo está en las Cortes Generales. Cuando vemos ahí todo ese Parlamento de los diputados y todo eso son las Cortes Generales, luego también está el Senado y el Parlamento, y ahí es donde legislan, donde hacen leyes. Y Dios es el que hace las leyes para el hombre. Dios es el que ha elaborado y ha establecido las leyes. Y Dios no debate las leyes con un parlamento de 350 diputados, no. Él hace las leyes en sí mismo y por sí mismo. Y más, las leyes nos hablan del carácter de Dios. Y toda ley que el hombre puede hacer está por debajo de la ley de Dios. Por eso, cuando hay un conflicto de leyes, ¿qué ley debo obedecer? ¿La ley de Dios o la ley del hombre? Siempre la ley de Dios tiene que estar por encima. Por eso Daniel, cuando la ley era que no se podía orar a Dios, Daniel desobedeció la ley civil, desobedeció la ley del rey Darío, porque la ley de Dios es más importante que la ley del hombre. Ahora, cuando la ley del hombre no contradice la ley de Dios, entonces hay que obedecer la ley del hombre. Pero cuando la ley del hombre contradice la ley de Dios siempre tiene que estar por arriba. Pero esta es la ley de Dios. Aquí tenemos la ley de Dios. Es un nombre para la Biblia. ¿Y qué nos dice de la ley de Dios? Que es perfecta. Las leyes de los hombres no son perfectas. Para nada son perfectas. A veces no son perfectas pues porque no quieren los hombres, a veces es por negligencia, a veces por ineficiencia. Hace unos meses el gobierno de aquí de España hizo una ley supuestamente para proteger a mujeres de violadores. Y la ley al final lo que hizo es que los violadores salieran de las cárceles. Justo lo que se suponía que iba a hacer la ley, proteger a la mujer, al final hizo que las mujeres estuvieran más desprotegidas. Y eso es un caso, como otros, de que el hombre hace leyes y las leyes son totalmente imperfectas. Más, son leyes muchas veces malvadas. La ley del aborto, la ley del matrimonio homosexual, la ley de la eutanasia, son leyes malvadas, leyes inmorales, que no van conforme a la palabra de Dios. Pero la Biblia es un libro perfecto y toda la ley de Dios es perfecta. Y podemos pensar, David solo tenía unos cuantos libros de la ley de Dios, quizá tenía todo el Pentateuco, quizá también tenía Josué, Jueces, quizá, Jueces lo dudo, pero quizá tenía el libro de Josué, quizá el libro de Ruth, podría ser. Y David, leyendo la ley de Dios, dice, la ley de Dios es perfecta, es perfecta. Cuanto más nosotros, que tenemos los 66 libros, la palabra de Dios completa, cuánto más decimos, esto es perfecto. Y esta palabra perfecto ahí se refiere a completa, se refiere a que está todo lo que hace falta está ahí, todo lo que necesitas está aquí, es completa, es integral, está todo ahí.
no te hace falta nada más. Por eso, un comentario de la Biblia puede ser para edificación, pero no es imprescindible. Lo que sí que es imprescindible es la Biblia. Otros libros pueden ayudar. Un libro sobre un tema, sobre teología, un libro sobre la oración, un libro sobre otra cosa, pueden ser buenos y los utilizamos, lo hemos utilizado, pero no es imprescindible. La Biblia sí que es imprescindible, sí que es totalmente imprescindible. Y esta Biblia, que es perfecta, nos revela, por supuesto, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, según nos dice Romanos 12:2. Ahora, si la Biblia es perfecta, es completa, eso también significa que no tiene ningún error. La Biblia, porque es la palabra de Dios, no tiene ningún error. Aunque fue escrita por hombres inspirados por Dios, la Biblia no tiene ningún error porque Dios se aseguró de que no tuviera ningún error, ni error histórico, ni error científico, ni error de enseñanza, porque es perfecta. Ahora, hemos visto en esta primera declaración el nombre y la descripción, pero también hay una acción. Nos dice, es perfecta que convierte el alma. Y es muy importante que la primera declaración nos dice esto, porque esta es la razón por la cual se dio la Biblia. La razón por la cual se dio la Biblia es porque necesitábamos que Dios convirtiera nuestra alma. Si no, como decíamos, no necesitaríamos Biblia. Si Adán no hubiera pecado, no tendríamos la palabra de Dios. Porque el tema de la palabra de Dios es cómo redimir y cómo salvar a un hombre pecador. Pero si Adán nunca hubiera pecado, no hubiera hecho falta este libro. Y por eso dice ahí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Se hizo necesaria porque el hombre se había apartado de Dios. La voz de Dios en la creación no convierte el alma, pero la voz de Dios en la Biblia sí convierte el alma. El alma es el medio para convertir nuestra alma. Y me encanta cuando escucho testimonios, puedo pensar en el de mi suegro, pero muchos otros, personas que no habían escuchado a nadie explicarles el Evangelio, personas que no habían escuchado a nadie explicarles toda la Biblia, y personas que simplemente recibieron una copia de la Biblia. Y simplemente la persona, y leyendo la Biblia, fue convencida del mensaje del Evangelio. Y por eso esta palabra es verdad, que es este libro que convierte el alma. No es este libro y el pastor que me lo explique. No es este libro y un comentario que me lo explique. Es este libro que convierte el alma. Este libro leído naturalmente, leído normalmente, sin nada de ningún tipo de alegoría ni nada, leído literalmente, este libro convierte el alma. Es el medio que Dios da para convertir el alma. Por supuesto, es Dios el que convierte, pero el medio que lo utiliza es la Biblia. Y porque la Biblia es perfecta, es que la Biblia puede convertir tu alma, porque si tuviera errores, entonces, ¿cómo podrías confiar en Cristo para tu salvación? ¿Cómo puedes decir, sí, Romanos que habla del Evangelio y de la salvación, eso es verdad, pero Jonás, eso es un mito, eso no es verdad? Si no es perfecta en todo, entonces no puede convertir, entonces no puede cambiar el alma. Convierte el alma, este libro, porque es perfecto y porque así nos muestra a Cristo, el perfecto, y también nos muestra a nosotros cómo somos de imperfectos y de pecadores. Así que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Vamos a la segunda declaración. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El nombre que le da a la Biblia es el testimonio. Es decir, la Biblia es Dios testificando. Veíamos antes que la Biblia es Dios legislando, pero la Biblia es también Dios testificando. Cuando pensamos en testificar, pensamos en el ambiente, en el escenario de un tribunal. Está el juez, está el abogado, están los testigos. Los testigos han visto lo que ha ocurrido y los testigos se presentan a testificar. ¿Y qué hace un testigo? Pues dice lo que ha visto. Un testigo no se puede quedar callado. Un testigo no puede decir, yo no pienso decir nada. No, un testigo debe hablar. Y Dios ha hablado. Dios ha hablado y todo lo que nos ha dicho es conforme a la realidad. Por eso dice, el testimonio del Señor es fiel. Es fiel.
En un juzgado siempre se requiere que el testimonio del que va a hablar, el testimonio del testigo, sea conforme a la realidad. Y así la palabra de Dios es fiel a la realidad en todo. ¿Quieres saber la verdad acerca de Dios, del hombre, de la salvación, del pecado, de la paz, del mundo, de la naturaleza, de los ángeles, de los demonios, del futuro? ¿Quieres saber la verdad acerca de todas esas cosas? El testimonio de Dios es fiel. La Biblia es fiel. El testimonio de los hombres, de las filosofías del hombre, de las religiones, en cuanto a todas estas cosas, son falsos en gran mayoría de las cosas que te dirán. Pero el testimonio de Dios es el que es totalmente fiel a la realidad. Pero también un testimonio fiel es que no cambia. Cuando hablamos de un matrimonio fiel, significa que se ha mantenido fiel a lo largo del tiempo. La fidelidad te habla de a lo largo del tiempo. Un esposo que dice, no, yo fui fiel un día, pero ya los otros días no. Eso no es fiel. Fiel es que ha sido fiel a lo largo del tiempo. Entonces, que Dios sea fiel significa, y que su palabra sea fiel, significa que ha permanecido igual a lo largo del tiempo, que no cambia, que no cambia. Y eso es importante. Dios lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra permanece por todo el tiempo, hasta el final. Otros libros se han perdido, pero la palabra de Dios no. Dios la ha preservado. Y sabes que hoy puedes estar seguro que la palabra de Dios que tienes en tus manos es la palabra de Dios que el apóstol Pablo hace 2000 años tenía en sus manos. Él tenía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que tienes en tus manos es el que él tenía. Dios la ha preservado, palabra por palabra. Todo ha sido preservado por Dios. Y hoy hay miles y miles de manuscritos que han sido encontrados. Y a través de todos esos manuscritos... Hola, buenas, Loles. No está, no ha venido. Hasta luego, Loles. Si quiere, bueno. Seguimos. Hoy hay miles de manuscritos que atestiguan que la Biblia que tú tienes en tus manos es la palabra de Dios. Y Dios la va a preservar hasta el final, hasta el final. Si el mundo dura 1000 años más, que no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos cuánto va a durar el mundo, pero si durara 1000 años más, puedes estar seguro que Dios va a preservar su palabra 1000 años más. Si durara 10.000 años más, puedes saber que este libro va a permanecer. Otros libros quizás desaparezcan. Otras religiones puede ser que desaparezcan, pero la Biblia nunca va a desaparecer. Quizá habéis escuchado de Voltaire, un científico francés, filósofo también francés, de los años 1700 y 1800, y él dijo que pronto la Biblia iba a desaparecer, que la Biblia ya estaba acabada, que el cristianismo estaba ya en el ocaso, estaba ya en el atardecer, que ya no quedaba prácticamente nada, y curiosamente sus predicciones por supuesto no se cumplieron, porque 300 años después seguimos reuniéndonos para escuchar la palabra, seguimos leyendo la palabra de Dios, pero encima creo que solo 38 años después de que él muriera, su misma casa fue utilizada para almacenar y imprimir Biblias. Así que lo que él había pensado que la Biblia iba a ser destruida, como se dice, le salió el tiro por la culata, porque con Dios no se puede pelear. La Biblia es fiel como Dios es fiel. ¿Y qué es la acción que nos dice aquí? Dice, hace sabio al sencillo. Los otros libros te pueden dar conocimiento, pero la Biblia es la única que hará sabio al sencillo. El único libro que puede traer sabiduría verdadera. Y es porque Dios es fiel, que puede traer sabiduría verdadera a tu alma. Y por eso me da mucha pena cuando algunos que se llaman cristianos viven una vida de necios, viven una vida de ignorancia completa de lo que Dios ha dicho y de lo que Dios ha testificado en la Escritura. Yo no sabía que la Biblia dice eso, yo no sabía que a Dios no le gusta esto, yo no sabía que es pecado esto, yo no sabía... Está claro en la Biblia. La Biblia es la que hace sabio al sencillo. La universidad no es la que hace sabio al sencillo, es la Biblia la que hace sabio al sencillo. La universidad te puede dar conocimiento, inteligencia para una profesión, lo cual tiene todo su valor,
pero no te puede hacer sabio. Solo la Biblia te puede hacer sabio. Como dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 3:15, le dijo: desde pequeño tú has sabido las sagradas escrituras, y dicen, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, este libro es el que te lleva de ser ignorante a ser sabio, no a ser inteligente. Hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. El inteligente pues, puede tener un alto coeficiente intelectual, puede saber muchísimo de matemáticas, una memoria prodigiosa, pero el sabio sabe cómo elegir la decisión correcta. El sabio es sabio también en cuanto a lo moral. El sabio sabe que aquí en este mundo estamos por un tiempo y vive también para la eternidad. Eso es lo que hace el sabio. Esa es la segunda declaración. Tercera declaración, y ahora tenemos que correr un poco más, que nos hemos extendido con estas dos. Dice la tercera: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Le da el nombre de mandamientos del Señor. Eso significa que Dios manda. Si son mandamientos, Dios manda. No son sugerencias, no son recomendaciones, no es decirte, a lo mejor podrías quizás hacer esto. No, Dios manda. Y cuando lo manda es porque se debe hacer, son mandamientos obligatorios. En el Evangelio también. Cuando Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, eso no era una invitación simplemente, no era una sugerencia. Muchas veces decimos, no, el pastor ha dado la invitación. Bueno, quizá el pastor, pero Dios no es simplemente que invita. Dios manda a toda persona que se arrepienta y crea en el Evangelio. Y quien no hacen eso están desobedeciendo el mandato de Dios. No es simplemente una invitación, es un mandato. Es un mandato. Y la palabra de Dios son también los mandamientos. Esto es la ley del Señor. Estos son el testimonio del Señor. Y este libro también son los mandamientos del Señor. Y esto nos habla de autoridad. Y dice que son rectos. Son rectos. Los mandamientos de Dios son rectos. Eso nos habla de que son justos. Están llenos de sabiduría y equidad. También podía definirse como correctos. Los mandamientos de Dios son los correctos. Si vas al médico, quieres que el médico te dé la medicina correcta. Porque puede ser que te dé una medicina, ¿sí? Pero no sea la correcta para tu caso. Si te duele la cabeza, no quieres que te dé una medicina por si te duele el pie. No te va a servir la del pie para la cabeza. Pues de la misma manera, la palabra de Dios nos da la medicina correcta para nuestro caso, para nuestra necesidad. La Biblia tiene autoridad, porque son los mandamientos de Dios, porque es la palabra de Dios. Autoridad total de la Escritura, porque son mandamientos, es nuestra única regla de fe y práctica. Por encima de cualquier mandamiento de hombre está el mandamiento de la palabra de Dios. Es una autoridad recta, buena y justa. Ahora, ¿cuál es la acción que nos dice aquí? Nos dice que estos mandamientos, que son rectos, que son correctos, que es lo que nos hace falta de verdad, alegran el corazón. Me acuerdo de lo que decía el apóstol Juan en Primera de Juan. Dice, sus mandamientos no nos son gravosos. Eso quiere decir que no nos son pesados. Los mandamientos de Dios nos alegran el corazón. Muchas veces cuando pensamos en mandamientos, ¡ay, los mandamientos! ¡Ay, qué difícil! No nos parece algo que nos vaya a alegrar. Pero cuando Dios salva un alma, nos da alegría en cumplir sus mandamientos. Y alegran nuestro corazón. Y esto otra vez nos hace ver la necesidad que tenía el hombre. Porque el corazón del hombre no estaba alegre. Cuando Adán y Eva pecaron, su corazón no estaba alegre. Fue dejado en tristeza, miseria y desolación. Pero Dios, a través de sus mandamientos, nos vuelve a devolver ese gozo verdadero. Y el saber que las leyes de un lugar son rectas, alegra el corazón de la gente. Es decir, hay mucha gente que se va de ciertos países porque las leyes son malvadas y me voy a otro sitio porque las leyes son malas. Pues de igual manera nosotros saber que las leyes de Dios, los mandamientos de Dios son rectos, eso alegra el corazón. Ahora, la cuarta declaración que aparece aquí nos dice que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Precepto es también la misma idea de mandamientos, también de leyes, de decretos.
Y nos dice que estos decretos son puros, son puros. El grado de pureza de la Biblia es 100%, porque es la palabra de Dios y Dios es puro. La Biblia no tiene nada que se le añade. No es como que, vamos a añadirle aquí una cosa, vamos a añadirle aquí lo otro. Muchas veces con los productos de alimentación se hace eso. Piensas que estás comprando algo y en el título pone que estás comprando algo, pero luego ves los ingredientes y te das cuenta que no, que le han añadido muchas cosas. Pero con la palabra de Dios no pasa así. No tiene nada, no hace falta que se le añada nada. La Biblia es pura y es clara. No es borrosa, no es turbia. No es que haya que quitarle un montón de cosas para poder entenderla. Desgraciadamente, hace 50, 100 años hay una tendencia de algunos que dicen que hay que desmitologizar la Biblia. ¿Qué significa desmitologizar la Biblia? Sacarle los mitos. Y entonces sí que nos quedaremos con el mensaje de Dios y la palabra de Dios. Creen que hay mucho en la Biblia que son mitos. Se equivocan grandemente. Lo que pasa es que no creen en Dios. No creen que Dios tenga el poder para partir el agua en dos. No creen que Dios tenga el poder para crear todo el universo en 6 días. No creen que Dios tenga el poder para preparar un pez que se trague a Jonás. No creen en todo eso. Entonces por eso dicen, quitemos todos los mitos y nos quedemos con el mensaje de Dios y del amor y de esas cosas. Pero la Biblia no hay nada que quitarle y no hay nada que añadirle. Es pura 100%. Ahora, ¿cuál es la acción que vemos aquí? Dice, es pura, alumbra los ojos. Claro, al estar libre de cualquier añadidura, como todo es puro 100%, grado de pureza 100%, entonces es claro y nos alumbra los ojos. He hecho ya esta ilustración antes, pero cuando tienes las gafas sucias, que yo ahora mismo las tengo bastante sucias, no ves del todo bien. El grado de pureza con la que yo veo no es 100%, porque no tengo las gafas completamente limpias. Gafas puras alumbra los ojos. Biblia es 100% pura, entonces si la lees, te alumbrará los ojos. Verás las cosas como las tienes que ver. Si en Apocalipsis, no lo tenéis que buscar, había una iglesia que no estaba centrada en la palabra de Dios, la iglesia de la Odisea, había mucho orgullo, y en el versículo 18, en Apocalipsis 3:18, Dios le dice a la iglesia de la Odisea, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio era algo que se utilizaba para los ojos, pero les está hablando no del colirio físico que se pusieran, sino algo que les alumbrara los ojos. La palabra de Dios es ese verdadero colirio que nos alumbra los ojos. Y nos puede alumbrar los ojos. Hay ojos que están sucios por el pecado y tienen que ser alumbrados. Hay que quitar toda esa impureza del pecado y ser alumbrados. Pero también hay ojos llorosos con las aflicciones, muy llorosos por las pruebas y aflicciones y dificultades. Y la Biblia es pura y así alumbra los ojos. Esa es la cuarta declaración. Vamos a la quinta. Dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Es el nombre quizá más extraño de estos 6 nombres que se le da a la Biblia, el temor de Dios. ¿Es este libro el temor de Dios? Hemos visto cómo este libro es la ley de Dios, Dios legisla, Dios está legislando. Hemos visto es el testimonio, Dios está testificando en este libro. Son los mandamientos, Dios está mandando. Es el precepto, Dios está prescribiendo que tenemos que hacer. Pero es el temor. ¿Por qué? Porque Dios en este libro está inspirándonos temor. Este libro nos enseña a temer a Dios. Si este libro se lee y no te lleva a temer a Dios, es que o no lo estás leyendo, o no lo estás leyendo bien, o no estás entendiendo lo que es el mensaje de este libro. Porque este libro nos debe llevar a temer a Dios. Y cuando la gente rechaza el temor de Dios, automáticamente va a tener que tergiversar este libro. Porque este libro es el temor de Dios. Este libro nos lleva a temer a Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y dice que el temor del Señor es limpio. El término aquí limpio aparece en contraste con lo que está corrupto, con lo que es profano. Nos habla de la santidad de la Biblia.
No sé si tu Biblia lo pone, pero la mía pone aquí Santa Biblia. Y es un buen término para referirse a la Biblia, porque la Biblia es santa. Este término limpio que dice el versículo 9 nos habla de santidad. La Biblia nos lleva a todo lo que es limpio, a todo lo que es santo, a todo lo que es justo. No hay nada en la Biblia. La Biblia no te va a animar en ningún momento, ni a mandar en ningún momento a hacer ni el más mínimo pecado. No es como, por ejemplo, la filosofía de los jesuitas, que es el fin justifica los medios, ¿no? Si es un buen fin, no importa los medios que utilices. No, la Biblia te va a decir que los medios sean santos y que el fin sea santo. No, si el fin es santo, entonces da igual los medios si no son santos. Que el fin y los medios, todo debe ser santo. La Biblia siempre te va a animar a hacer lo que sea santo y justo y limpio. Y la acción que aparece ahí, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Permanece para siempre. Lo que necesitaba el hombre hace 6.000 años, lo que necesitaba Adán después de pecar, es lo mismo que necesitamos ahora. Lo mismo. Necesitamos limpieza de nuestros pecados. Necesitamos santidad. Dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos eso. Y solo lo podrás conseguir a través de este libro. Solo viene a través del temor de Dios. Y el temor de Dios lo encontrarás en este libro. Y la última declaración, la sexta declaración que encontramos aquí sobre la Biblia. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. No sé si te has fijado, hemos visto que Dios legisla, la ley de Dios, Dios legisla, el testimonio, Dios testifica, los mandamientos, Dios manda, el precepto, Dios prescribe, el temor del Señor, Dios inspira temor también en este libro, y al final dice los juicios, porque Dios juzga. Dios juzga. Y es curioso, en España tenemos si quizá lo habéis escuchado, el sistema de estructura del país es una división de poderes, Pepe lo sabrá bien, del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay 3 poderes, así se dice en España, la estructura del gobierno de España y todos son 3 poderes, legislativo, ejecutivo, poder judicial. Los encontramos aquí, en los nombres que se le da a la Biblia. Dios es el que hace la ley, el que legisla, porque esto es la ley de Dios. Dios legisla, pero no solamente eso, Dios manda. Ahí está el poder ejecutivo. Dios hace que se cumplan las leyes que Él ha elaborado. Y no solamente eso, sino que Dios también tiene el poder judicial. Dios juzgará a aquellos que no cumplen las leyes que Él ha elaborado y que Él manda que se cumplan. Y dice que los juicios del Señor, que se refiere otra vez a la Biblia, ese es otro nombre que se le da a la Biblia, porque en la Biblia encontramos cómo todo lo que ocurre en este mundo y en el venidero, en lo que ves y en lo que no se ve, es parte de la obra justa de Dios. Los juicios de Dios también se ven y también es un nombre de la Biblia. Los juicios son todos verdad. En un mundo de noticias falsas, sabemos que los juicios de Dios, la palabra de Dios, son siempre verdad. Siempre verdad. Todos justos. No solamente son verdad, sino que son justos. Completamente justos. Siempre justos. Aunque la Biblia fue escrita, como dijimos, en el transcurso de 1500 años, por más de 40 autores, la Biblia tiene un tema central. Siendo perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad, haciendo todas las acciones y efectos que hemos visto aquí, tiene un tema central. Y ese tema central es la salvación del hombre, la redención del hombre, que se encuentra solamente en Cristo. Por eso tanto Génesis nos habla de Cristo y todos los libros hasta llegar a Mateo en el Nuevo Testamento, y ahí vemos a Cristo, y hasta llegar a Apocalipsis, toda la Biblia nos lleva a Cristo, el Salvador del pecado. Si no ves a Cristo en la Biblia te la estás perdiendo. Y tenemos que entender que Dios ha hablado en su palabra, y su palabra es un libro vivo. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos visto estas 6 declaraciones que hablan nombres, que nos dicen nombres de la palabra de Dios, que nos dan descripciones de la palabra de Dios, pero que también nos dicen los efectos,
las acciones de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva, es viva, no es un libro como otros, sino que es viva, porque obra en nuestras vidas. Necesitamos que nuestra alma se convierta, solo la Biblia puede llevarnos a eso. Necesitamos sabiduría, porque somos simples y sencillos, solo la Biblia nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Necesitamos que alguien alegre, que algo alegre nuestro corazón triste, miserable y apocado. Solo la Biblia puede alegrar el corazón, versículo 8. Necesitamos que se nos alumbren los ojos, porque nuestros ojos muchas veces están ensuciados por el pecado o incluso abatidos, adoloridos. La Biblia alumbra los ojos, el precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. Necesitamos algo firme que permanezca para siempre. En un mundo cambiante, un mundo que hoy te dice sí, mañana no, un mundo que hoy te dice por aquí, mañana por allá, necesitamos algo que permanezca para siempre. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Necesitamos algo que sea completamente justo. La Biblia, toda la Biblia es justa porque nos lleva al justo, a Jesucristo. Así que este libro es la palabra de Dios, la palabra de Dios perfecta, la palabra de Dios fiel, la palabra de Dios recta, pura, limpia y verdad. Y por eso tenemos que cada día meditar en este libro. Sin meditar en este libro nos alejamos. Lo hemos leído, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Dios ha hablado en la creación, pero la creación por culpa de nuestro pecado, ahora no la podemos ver de la manera que deberíamos y además la creación no nos puede salvar de nuestro pecado. Pero la palabra sí que nos puede llevar a aquel que nos salva. Así que conozcamos la Escritura, estudiemos la Escritura, meditemos en la Escritura cada día de nuestra vida. Vamos a orar y la semana que viene veremos algo más sobre ese salmo, la última parte del salmo. Vamos a orar.